Vamos a empezar orando. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias porque podemos estar aquí reunidos, Señor. Sabemos que para ti es algo importante, sabemos que tú has diseñado estas reuniones con un propósito y, Señor, en esta mañana queremos entender cuál es este propósito. Queremos saber por qué, Señor, por qué tú quieres que nos reunamos, por qué quieres que pasemos tiempo juntos y por qué lo has hecho de esta manera. Te rogamos que tu Espíritu, Señor, esté actuando en nosotros, haciéndonos entender este texto, haciéndonos entender estas verdades y estas realidades eternas, Señor, que tanto afectan a nuestra vida diaria. Te pedimos que hables a cada uno de nuestros corazones y, Señor, que no nos dejes indiferentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El texto esta mañana lo encontramos en Hebreos y os animo a que cojáis vuestras Biblias y busquéis Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25. Y lo voy a leer. Considerémonos los unos a los otros para estímulo del amor y de las buenas obras, no abandonando nuestra propia asamblea, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Dicen que hacen falta miles de litros para bautizar a un cristiano, pero que solo hacen falta 10 gotas de lluvia para que se quede en casa. Y bueno, me alegro que en vuestro caso esta mañana no ha sido así, habéis sido muy valientes y habéis venido aquí, pero es verdad que a veces cualquier excusa nos sirve para no reunirnos. Y yo no sé si os acordáis, hace un mes y medio estuve predicando sobre Hechos capítulo 7. Y allí vimos, a través de la predicación y la muerte de Esteban, cómo el templo de Jerusalén había perdido la importancia a la hora de adorar a Dios. Y de ese texto sacamos la conclusión, práctica para nosotros, de que este lugar donde nosotros nos reunimos no es la casa de Dios, ¿verdad? ¿Quién es la casa de Dios? Nosotros, los creyentes, somos la casa de Dios. Pero claro, si eso es verdad, entonces surge una cuestión. ¿Para qué venimos aquí? ¿No? Si Dios está en nosotros, si en cualquier lugar, en cualquier momento le puedo adorar, ¿para qué hace falta que venga a este edificio? ¿Es necesario realmente venir aquí? ¿Es importante que venga yo a los cultos y que me junte con otros hermanos? ¿Vale la pena el esfuerzo de levantarse y venir a reunirse con otros? ¿O podemos hacer la iglesia online directamente? Bueno, me gustaría que en esta mañana podamos ver lo que Dios tiene que decir sobre esto, sobre las reuniones de los creyentes. Y bueno, estaría bien que, cada uno de nosotros tiene ideas propias sobre lo que es importante y lo que no es importante, pero yo os animo a que las dejemos a un lado y nos centremos en lo que Dios tiene que decir sobre esto. O sea, que lo importante para nosotros sea lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué valor tiene para Dios la reunión de los creyentes? Y como hemos leído, uno de los textos donde el Espíritu Santo habla alto y claro sobre la reunión y los cultos de los creyentes es Hebreos 10, 24 y 25. Y en primer lugar, la carta a los hebreos es como una especie de sermón escrito a una comunidad de trasfondo judío y que estaban pasando por pruebas difíciles. Y estas pruebas estaban haciendo sufrir a los creyentes hasta tal punto que algunos se estaban planteando volver al judaísmo. Estaban pensando, si nos persiguen por seguir a Cristo, pues
quizá no lo estamos haciendo bien. Tenemos que volver a los sacrificios, a los días sagrados, a las ofrendas, etcétera, etcétera. Esta carta a los hebreos está pensada para animarlos a que se mantengan firmes en Jesús, o sea, que perseveren en la fe, que no se rindan. Y es en especial a los que tenían pensado volver al judaísmo, lo que quiere es quitarles de la cabeza esa idea y demostrarles a través de las propias escrituras que Jesús es superior a todo. O sea, un resumen de Hebreos sería: Jesús es infinitamente superior al antiguo pacto. Y en esta mañana, el punto en el que nos encontramos, en el capítulo 10, versículos 24 y 25, el autor ya ha desarrollado todo su argumento, o sea, ha explicado toda la teoría sobre por qué Jesús es superior al antiguo pacto. Y ahora llega al punto en que quiere relacionar toda la teoría con la vida de los creyentes, ¿no? Si Jesús es tan grande, tan superior, bueno, ¿eso qué tiene que ver para ti y para mí? Y ahora nos encontramos en el primer párrafo de estas exhortaciones directas a los creyentes. Y lo que hace, empezando el párrafo, es establecer, ¿no?, en la teoría, en el hecho de que Jesús es el sacrificio perfecto, es el sumo sacerdote perfecto. Con esa base, entonces empieza a decir: entonces vosotros haced esto, ¿no? Y en este primer párrafo encontramos 3 exhortaciones, 3 cosas, las 3 cosas más importantes que la iglesia de los hebreos tenía que entender. Y la primera está en el versículo 22, que dice: ya que Jesús ha muerto, acerquémonos a Dios con corazón sincero. Bueno, es un poco modificada la traducción, pero es para que la entendáis. Primera cosa, acerquémonos a Dios. Segunda cosa, versículo 23, mantengamos firme la confesión de nuestra esperanza. Y versículo 24, considerémonos los unos a los otros. Ahora, estas 3 cosas, ¿diríais que son importantes? ¿Son importantes para un creyente? Son vitales, ¿no? Si las vemos por separado y pensamos, acercarse a Dios es vital para un creyente. Un cristiano que dice: no, yo no me acerco a Dios, ¿qué es eso? Luego, el que diga, no, mantener firme la confesión de nuestra esperanza, o sea, mantener lo que creemos, ¿no? Creemos que Jesús es el Señor, creemos que hay un Dios. Si alguien deja de creer estas cosas, ¿sigue siendo un cristiano? No, ¿verdad? Y la última, considerémonos los unos a los otros. ¿Es importante? Pues, según este texto, es igual de importante que las otras 2. Así que vamos a centrarnos ahora en esta última. Considerémonos los unos a los otros. Y empezamos, versículo 24. El primer punto: concéntrate en tus hermanos. Dice así: considerémonos los unos a los otros para estímulo del amor y de las buenas obras. Entonces, aquí encontramos qué tenemos que hacer, ¿vale? Y es considerarnos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y a ver, ¿el verbo considerar os presenta alguna dificultad o es fácil de entender? Es sencillo, ¿no? ¿O recordáis algún otro texto del Nuevo Testamento que diga considerad? Suena a Jesús, por ejemplo: considerad los cuervos, ¿no? Como que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero. Luego dice: considerad los lirios, ¿ver? Que como crecen, tejen, mira qué bien vestidos que van. Bueno, ¿qué le está pidiendo Jesús a sus discípulos en ese momento? Pues pensad en los cuervos, pensad en los lirios, ¿no? Concentraos en un objeto concreto. El verbo considerar también lo encontramos en Santiago 1, 23, 24. Dice: si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va y pronto olvida cómo era.
O sea, considerar es como cuando te miras en el espejo. Los hombres, bueno, yo me afeito una vez al mes casi, pero los que tenéis un poco más de barba, ¿no? Cuando nos afeitamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos considerando nuestro rostro y con cuidado para no hacernos daño. Estamos concentrados en ello. O una mujer cuando se maquilla, también, supongo, yo no lo he hecho, pero supongo que vosotras estáis mirándose en el espejo concentradas, ¿no? De no pintaros los dientes con pintalabios y cosas de estas. Estáis atentos, ¿verdad? Pues lo que el autor le pide a sus lectores, a sus oyentes, es que nos concentremos, de la misma manera como te miras en un espejo, te concentres en los demás, los unos a los otros. Pensad los unos en los otros, observaos con detenimiento, estudiaos, fijaos. ¿Y qué nos dice Dios a nosotros? Pues lo mismo, ¿verdad? Que no nos concentremos en nosotros mismos, sino en los demás. Tenemos que dirigir nuestra mente hacia los otros. Así que, primera idea entendida, ¿verdad? Considerémonos los unos a los otros. Pero cuidado, porque hay que pensar para qué nos concentramos en los demás, ¿verdad? Porque es cierto que algunos venimos a la iglesia y estamos pensando en los demás constantemente. El problema es que tenemos una enfermedad que se llama miraque. No sé si sabéis cuál es la enfermedad del miraque. Esto es cuando tú vas a la iglesia, estás concentrado en los demás, ¿no? Pero estás diciendo, mira qué tarde llega, mira qué mal va vestido, mira cómo se duerme, mira qué hace con el móvil, ¿vale? Y os lo confieso, yo muchas veces el miraque me corre por las venas y me tengo que esforzar y tengo que centrarme en Dios porque no lo puedo soportar. Entonces, eso es una forma errónea de concentrarse en los demás, pero yo estoy seguro que eso el texto no es lo que nos quiere enseñar. Bueno, si seguimos leyendo, dice, considerémonos los unos a los otros para estímulo del amor y de las buenas obras. Eso tiene más sentido, ¿verdad? O sea, tenemos que concentrarnos en los demás, pero no para ver lo mal que lo hacen, no para creernos mejores que ellos, sino para estimularlos al amor y a las buenas obras. Y ahora fijaos en la palabra estímulo. Curiosamente, el significado original tiene que ver con provocar o irritar, ¿vale? Normalmente pensamos en provocar como algo negativo, ¿no? Que me ha provocado y al final le he pegado, ¿no? Pues eso dicen los niños. Incluso se usa como una excusa, ¿no? Como si la provocación fuera algo tan fuerte que no puedes evitar la respuesta. Es que me ha provocado, ¿qué quieres que haga? Bueno, provocar, aunque tenga esta connotación negativa, significa hacer algo para generar una respuesta en otro, ¿no? Y en este caso el autor lo está usando en la vertiente positiva. Provocaos al amor y a las buenas obras. O sea, está diciendo, consideraos, pensad en los demás y ved cómo podéis hacer o cómo podéis generar en ellos amor y buenas obras. O sea, ¿qué puedo decir? ¿De qué forma puedo actuar para que mis hermanos crezcan en amor y en buenas obras? Y esto no es algo que debe ocurrir de vez en cuando. O sea, no es lo que ocurre en el mejor de los casos. Esta exhortación no es una opción, sino que es lo que debe ocurrir, es lo normal, ¿vale? Lo habitual, lo que debe ser lo habitual. Nuestros cultos, nuestras reuniones deben estar diseñadas para esto. Tanto los estudios bíblicos, predicaciones, el tiempo de alabanza, el tiempo de antes del culto, el tiempo de después del culto, todo lo que hacemos aquí tiene el propósito de que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Entonces ahora juntos, como iglesia, tenemos que pensar, ¿es esto lo que estamos haciendo? La forma en que hacemos las cosas, cómo diseñamos los cultos y nuestras actividades, ¿nos ayuda a cumplir este propósito? Y luego, individualmente, cada uno de nosotros tenemos que pensar, ¿vengo con esta actitud al culto?
Vengo con la idea de estimular a mis hermanos al amor y a las buenas obras. Yo os confieso que muchas veces no vengo con ese espíritu y os pido perdón por ello. Pero por favor, piensa si es así como vienes aquí. Y nos detenemos brevemente para pensar en las dos cosas que pide el texto, porque dice que nos estimulemos ¿a qué? Al amor y ¿a qué más? A las buenas obras. Vale. ¿Son las dos cosas importantes? Sí, ¿no? Son imprescindibles para una iglesia. ¿Hay alguna que sea más importante que la otra? ¿Sí o no? Bueno, es una pregunta trampa. Sí, hay una que es más importante. ¿Y sabéis cuál es? El amor. Ahora, eso no es cosa mía, no me lo invento yo. Por ejemplo, fijaos que dice Pablo en 1 Corintios 13:3. 1 Corintios 13:3. Dice, si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. ¿Qué es más importante entonces? El amor. Está diciendo, aunque des todo tu dinero, toda tu comida, todo lo que tienes a los pobres, aunque te entregues a ser quemado, pero no tienes amor, de nada sirve. Entonces, ¿cuál es más importante, el amor o las buenas obras? Muy bien, el amor. Santiago, ¿qué dice? La fe sin obras es muerta. O sea, ¿tiene que haber buenas obras? Sí, pero ¿de dónde vienen? Del amor. El amor tiene que ser el origen de las buenas obras. Y a veces cometemos el error, sobre todo pues con personas nuevas, con los más jóvenes, de que se centren en hacer cosas, ¿no? Pues, o en la iglesia mismo, les ponemos pues que vayan, ayuden a multimedia, o que se metan en la alabanza, o que hagan cosas, ¿vale? Pero muchas veces en nuestras familias no les enseñamos a amar a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Van creciendo, y cuando aparece un amor más grande en su vida, pues dejan de hacer lo que hacían en la iglesia y se van con ese amor. Entonces, ¿es necesario que sí, que hagan cosas en la iglesia? Todos tenemos que hacer cosas en la iglesia. Pero tienen que provenir, su origen tiene que ser el amor a Dios, ¿vale? Porque del amor a Dios luego surge el amor a los demás y luego surgen las buenas obras. Así que estimulémonos los unos a los otros al amor, sobre todo al amor a Dios y también a las buenas obras. Entonces, ¿cómo podemos estimularnos al amor y a las buenas obras? O sea, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hermanos a hacer estas cosas? Pues vamos al tercer punto, que es júntate con tus hermanos. Fijaos qué dice el texto. Considerémonos los unos a los otros para estímulo del amor y de las buenas obras, no abandonando nuestra propia asamblea, como algunos tienen por costumbre. En otras versiones dice el famoso, no dejando de congregaros, que nos suena más. Hasta ahora el autor está animando eso, a que pensemos en los demás, que sus lectores piensen en los demás, que se estimulen al amor y a las buenas obras. Pero entonces les recuerda algo muy básico para que eso ocurra, y es, juntaos, estad juntos físicamente. No podéis considerar a los demás, no podéis estimular al amor a nadie si no estáis juntos, ¿verdad? Esta iglesia de los hebreos, pues seguramente estaban siendo discriminados por su nueva religión. Quizás sus familiares se burlaban de ellos, a nivel social, pues eran lo último de la sociedad, eran apartados de algunas cosas y podían incluso recibir violencia física. Entonces, alguno de esa iglesia podría pensar, bueno, si dejo de juntarme con los cristianos, yo sigo siendo cristiano, sigo siendo cristiano, amo a Dios, a Jesús, pero si dejo de juntarme con ellos, quizá
me dejan en paz, ¿no? No sabrán que soy cristiano y yo sigo con mi vida, tranquilo. ¿Qué les dice el autor? Ni hablar. Les dice, esto no es una solución. Es mejor sufrir la persecución que dejar de reunirse. Los beneficios de estar juntos son mayores que los perjuicios y los daños que podían sufrir. Y el peligro de abandonar la reunión era peor que todos los insultos y la violencia que estaban recibiendo en su contra. Entonces, la solución a sus problemas: no dejéis de congregaros. Y lo cierto es que estar juntos es vital para los creyentes. Algunos, tristemente, consideran que es una opción más del cristianismo, ¿no? Que tú puedes ser cristiano y además juntarte con otros cristianos, ¿no? Es como cuando antes te comprabas un coche y si querías pagar más te daban el aire acondicionado, ¿no? Una opción extra. O como si eres usuario de Amazon y pagas un poco más y tienes Amazon Prime. Pues lo mismo, algunos piensan que puedes ser cristiano y que además te puedes juntar con otros cristianos. Pero ¿es esto lo que el texto nos está enseñando? ¿Qué dice Dios sobre esto? Mentira. Y si tienes algún amigo cristiano que te dice no es necesario juntarse con otros, no le escuches, es mentira. El Nuevo Testamento está plagado de frases que dicen los unos a los otros. O sea, prácticamente está en todas las cartas. ¿Y por qué? Pues porque la vida cristiana no se vive de forma aislada. Es un sinsentido. Es un cristiano sin iglesia es como decir nieve caliente, agua seca, sol frío. O sea, es algo totalmente contradictorio. Y si nos fijamos, 2 versículos. Uno ya lo ha leído Fina, y muchas gracias, Fina. Dice Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, ¿vale? Y Efesios 4:25, la segunda parte, dice, cada uno hable verdad con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. No hay otra forma de entender estos versículos que no implique una necesidad extrema de vivir nuestras vidas en común, de participar en las vidas de nuestros hermanos, incluso de entrometernos, en el buen sentido de la palabra, en la vida de los otros. Nos necesitamos los unos a los otros, o sea, no podemos vivir estando separados. Y si queremos crecer como iglesia, y si tú quieres vivir como un creyente, es necesario que te juntes y te comprometas con otros creyentes. De hecho, cuando el ser miembro de una iglesia significa precisamente eso. Cuando alguien pasa a formar parte de una iglesia, lo que está ocurriendo es que esa persona que quiere ser miembro se está comprometiendo con todos los demás. Y a la vez la iglesia, todos los miembros se están comprometiendo con esa persona, a cuidarse mutuamente. Entonces, la membresía de la iglesia no es secundario, no es algo superficial, sino que es algo muy importante. Es como una especie de boda. Cuando alguien piensa en una boda, no piensa en algo, bueno, a la ligera, ¿no? Cásate o no te cases. Lo piensan como algo importante. Pues igual deberíamos pensar con la membresía de la iglesia. Es un compromiso que tomamos los unos con los otros. Así que, primera condición para podernos considerar los unos a los otros y estimularnos al amor y las buenas obras, juntémonos, ¿verdad? Estar juntos, pasar tiempo juntos. Pero esta no es la única condición. Un famoso evangelista decía, ir a la iglesia no te convierte en cristiano, igual que ir a un garaje no te convierte en un coche. O sea, venir aquí por venir no sirve de nada. Si vienes,
tarde, te vas pronto, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Y vamos a ver entonces qué es esto que tiene que ocurrir también. O sea, no solo tenemos que estar juntos, sino que tiene que ocurrir otra cosa. Y aquí es donde se centra todo el peso del versículo. Ya hemos visto lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Que es considerarnos los unos a los otros, estimularnos al amor y buenas obras, pero ahora la pregunta es cómo tenemos que hacerlo, ¿no? Si yo quiero hacer un caldo gallego, si alguien me dice, tienes que hacer un caldo gallego, yo le digo, gracias por la información, pero necesito saber cómo. Yo no tengo ni idea, ¿no? Entonces, ¿qué necesito? La receta. Pues ahora aquí el autor nos está dando la receta para considerarnos y estimularnos los unos a los otros. Y es el siguiente punto. Dice, no abandonando nuestra propia asamblea, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Esa es la receta, exhortándonos. Estad juntos y exhortémonos los unos a los otros. Si los hebreos iban a mantenerse firmes en la carrera de la fe, no era solo porque se reunieran juntos, sino por lo que ocurría en las reuniones. Es porque iban a exhortarse entre ellos. Y sabemos que es la receta del autor porque, fijaos, capítulo 3 de Hebreos, versículo 13. Leemos lo siguiente. Dice, tened cuidado, hermanos, versículos 12 y 13 del capítulo 3. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Entonces, ¿cuál era la solución para evitar que alguien se apartara? Exhortaos los unos a los otros cada día. Ahí no tenían móviles, no tenían Zoom, no tenían WhatsApp. ¿Qué tenían? El cara a cara. Entonces, exhortaos cada día. ¿Cómo lo podían hacer? Reuniéndose cada día. Ahora, yo no estoy proponiendo reuniones cada día. Se puede hablar, pero no es la idea que quiero transmitir. Pero bueno, vamos a ver, para los que no han nacido con una Reina Valera bajo el brazo, ¿qué significa exhortar? Por favor, no confundir con exorcizar. O sea, los cultos pueden degenerar mucho. Es exhortar, ¿vale? Exhortar tiene que ver con animar, alentar, reprender, aconsejar, suplicar, etcétera, etcétera, muchas cosas. Exhortar es un concepto muy amplio, ¿no? El Real Google dice, incitar a alguien para hacer cierta cosa o actuar de cierta manera mediante razones o ruegos. O sea, exhortar significa convencer a alguien con argumentos para que haga algo o cambie algo. Esto abarca tanto lo positivo como lo negativo. Por ejemplo, exhortar puede significar animar a alguien que está triste, ¿no? Pero exhortar también puede significar llamar la atención a un hermano cuando está haciendo algo que el Señor no quiere. Y si cogiéramos un microscopio y pusiéramos la palabra exhortar, podríamos ver que significa algo como lo que encontramos en Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Allí Pablo menciona varias cosas que tienen que ocurrir en el culto, ¿no? O en la reunión de los creyentes. Y dice así, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. O sea, la exhortación podría englobar algo como hablar de Jesús, sobre quién es Él, sobre lo que Él ha hecho, enseñarnos, ¿no? Mira, aquí dice esto, amonestarnos, oye, no sigas haciendo esto, sobre todo usando ¿qué? La Biblia. No vamos a exhortar a los demás, bueno, a mí no me gusta que hagas esto, no, eso da igual lo que te guste. Lo que importa es qué dice el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el Señor sobre esto? La base de la exhortación siempre es la palabra de Dios. También podemos exhortar con lo que cantamos, ¿no?
Dice aquí con himnos, canciones. Por ejemplo, hoy que hemos cantado, ¿quién es de grande o no? ¡Qué grande es Dios! Si alguien te viene y te dice, oh, estoy triste, en mi trabajo están despidiendo a gente, no sé si me va a tocar a mí también, pues ¿qué puedes hacer? Puedes recordarle, mira, es que hemos estado cantando, qué grande es Dios, confía en Dios. Mira que dice el Salmo 23, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pues si el Señor te lo ha prometido, lo va a cumplir, el Señor es fiel, ¿no? Exhortar tiene que ver con esto. Y lo cierto es que, os reconozco, yo tampoco lo he hecho, o no lo hago normalmente, ¿no? Normalmente cuando alguien nos explica lo que le pasa, pues ¿qué le decimos? Oye, lo siento mucho, me sabe muy mal, voy a orar por ti. Si vamos un paso más allá, decimos, bueno, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Necesitas comida? ¿Necesitas ropa? O yo qué sé, lo que sea. Pero ¿qué nos pide el texto? Que aún vayamos un paso más. O sea, todo eso que hemos dicho no está mal. Pero además tenemos que exhortarnos con la palabra. O sea, animar a los demás o amonestar a los demás con lo que Dios dice. Porque si no, no estamos realmente contribuyendo a que nadie crezca. ¿Qué pasa? Que eso requiere más trabajo por nuestra parte, ¿verdad? Porque si yo le digo a alguien, oye, no te preocupes, voy a orar por ti, hasta me voy a mi casa y si me acuerdo oro, y si no me acuerdo, pues el Señor sí que se acuerda, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si tengo que exhortar a los demás, tengo que estar atento a lo que cantamos, tengo que estar atento al que está predicando. Luego en mi casa yo tengo que estar leyendo la Biblia, estar orando, para que luego cuando me encuentre con mis hermanos tenga algo que decirles, ¿no? Voy a decir, bueno, que te vaya bien. Eso no es lo que el Señor quiere. Bueno, entonces hemos visto hasta ahora la receta ya. Hemos visto que tenemos que considerarnos unos a otros, tenemos que estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Estando juntos y exhortándonos los unos a los otros. Vamos a ver la última cosa, y es el último punto, que es urge a tus hermanos. Y esto lo encontramos al final del versículo 25, lo leemos un poco, dice, no abandonando nuestra propia asamblea, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca? ¿Cuál es aquel día? Exacto, el día del Señor, el día en que Jesús va a volver, ¿no? Es el día más esperado por todos los creyentes. Espero que sea el día que más esperas, la vuelta del Señor. Es el día donde Jesús vendrá con poder, Él establecerá ya su reino plenamente en los cielos y en la tierra. Bueno, será todo perfecto, ¿no? Pues ese día se acerca. Y el autor de los Hebreos sabe de la necesidad de transmitir la urgencia, porque en el versículo que hemos leído antes, Hebreos 3:13, dice, antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, dice, en tanto que se dice hoy. O sea, mientras aún tengas tiempo, exhortaos cada día. ¿Por qué? Mientras Jesús no haya vuelto, exhortaos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque llegará el día en que ya no podréis hacerlo. Sea porque Jesús ha vuelto o porque tú has muerto, ya no podrás exhortar a nadie más. Pero os quiero hacer una pregunta. ¿A quién se escribe esta carta? ¿A quién va dirigida la carta a los hebreos? A los hebreos, que era una ¿qué? Era una iglesia, una comunidad, ¿no? Muy bien. Cuando habla de considerémonos los unos a los otros, ¿a quién se está refiriendo? A los creyentes, ¿no? A hermanos en la fe, gente que es salva. Entonces, si ya están salvados, ¿qué urgencia hay? ¿No?
así de primera, o sea, ¿entendéis la duda? Si ya estamos salvados, si el cielo ya está asegurado, ¿qué urgencia hay de exhortarnos los unos a los otros, ¿no? Ya estamos en el cielo, en parte ya estamos allí, estamos sentados en lugares celestiales. ¿Qué urgencia hay? Si el autor hubiera estado hablando de los que no han creído, ¿no?, de predicar el Evangelio a las naciones, pues se entiende la urgencia, porque la gente se está muriendo y hay que irles a predicar el Evangelio. Pero entre nosotros, para estimularnos al amor y las buenas obras, ¿qué urgencia tenemos? Al empezar el texto decíamos que el autor tiene clara que hay una relación entre la muerte de Jesús, su sacrificio, su trabajo como sumo sacerdote, y el hecho de que nos juntemos, el hecho de que nos consideremos los unos a los otros. Pero ¿qué relación hay? O sea, ¿veis la dirección? O sea, ¿veis la relación directamente? ¿O falta algo? Porque quizá no lo acabamos de entender, ¿no? Bueno, si nos vamos unos versículos atrás, en el mismo capítulo 10 de Hebreos, ahora estamos en el versículo 14. Y leemos lo siguiente. Yo leo de la Biblia textual, que mi hermana y mi cuñado me regalaron. Dice así: porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que están siendo santificados. ¿Vale? Está hablando de Jesús, ¿no? Y ahora necesitamos concentración. Dice Jesús, porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos a los que están siendo, ha hecho perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Otras versiones dicen los santificados, perdón. Pero literalmente, en griego, dice los que están siendo santificados. ¿No os parece rara esta frase? Hay algo que no cuadra, ¿verdad? Porque dice, por una parte, Jesús nos ha hecho perfectos, y en cambio, por otra parte, dice, están siendo santificados. ¿Quién son los perfectos? Los creyentes, todos los creyentes, ¿vale? ¿Quiénes están siendo santificados? Los creyentes. Es el mismo grupo, está hablando de las mismas personas. Pero vemos que una cosa está hecha, son perfectos, y la otra están siendo santificados, es un proceso, ¿verdad? Los creyentes somos perfectos a los ojos de Dios. Sobre nosotros ya no hay ningún pecado porque Jesús ha sufrido la ira y Jesús ha sufrido el castigo que nosotros merecíamos. Entonces, tenemos 0 pecados en nuestra cuenta. A ojos de Dios somos perfectos. Pero ¿qué pasa? Cuando vemos nuestro día a día, nuestra vida diaria, ¿qué vemos? Seguimos pecando, ¿no? ¿Cómo puede ser si somos perfectos? Vamos a intentar entenderlo. A nivel legal, en papeles, somos perfectos, ¿vale? Ya no tenemos pecado. Pero a nivel práctico, ¿qué vemos? Que todavía seguimos pecando. El problema que tenemos es que a veces entendemos que, vale, en el cielo seremos santos. Ahí es cuando dice que somos perfectos, ya se está refiriendo en el cielo. Somos perfectos en el cielo, ahí ni pecaremos, ni habrá mal, ni nada. Pero cuando dice estamos siendo santificados, se refiere a nuestra vida aquí en la tierra. ¿Qué pasa? Que muchas veces entendemos lo del cielo, ¿no? Jesús muere para que yo esté en el cielo, pero a veces nos cuesta entender Jesús muere para que yo sea santificado en la tierra también. Él no muere solo para que yo sea perfecto en el cielo, sino que Jesús muere y da su vida y paga con su sangre nuestra santificación aquí en la tierra. Y para que lo entendamos fácilmente, el cielo podemos pensar que es un hotel, ¿vale? Es el hotel eterno, el mejor hotel de la historia. ¿Y qué pensamos? Que Jesús ya ha pagado nuestra estancia en el hotel, ¿no? Eso lo tenemos clarísimo. Si yo estoy en ese hotel es porque Jesús lo ha pagado.
¿Pero qué más ha pagado Jesús? El viaje hasta el hotel, el billete de tren, de avión, de lo que sea. Jesús no solo muere para que estemos en el cielo, Jesús muere y da su vida para que aquí vivamos en santidad. ¿Vale? Entonces, este viaje es la santificación. Y aparte del Espíritu Santo, en nuestra santificación, quien juega un papel fundamental es la Iglesia, nuestros hermanos. Aquí es donde entras tú. Porque si tú eres hijo de Dios, tu lugar es una iglesia local. Porque Cristo dio su vida para que tú santifiques a otros. Cristo dio su vida para que tú hagas crecer a tus hermanos. No para que te hagas crecer a ti mismo, sino para que hagas crecer a otros. Tú también crecerás, pero porque hay otros hermanos que se encargan de eso. ¿Me entendéis, no? Jesús no muere para que te quedes en el sofá viendo el culto, si es que puedes venir aquí. Jesús no da su vida en la cruz para que tú digas que no necesitas a otros cristianos. Jesús no se sacrifica y muere y sufre la ira de Dios en tu lugar para que pienses que reunirte con los hermanos es una opción, es algo más, es un extra. Fijaos lo que oraba Jesús unas pocas horas antes de su muerte. Juan, capítulo 17, versículos 19 al 23. Juan 17, 19 al 23. Dice: y por ellos, aquí está hablando Jesús, y por ellos yo me santifico. Y cuando dice yo me santifico, se está refiriendo a su muerte. Jesús iba a morir, ¿vale? Él iba a ofrecerse como un sacrificio santo. Dice, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Dice, no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y si buscas un lugar en la Biblia donde tú sales, es aquí. Dice, no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Jesús murió para que seamos uno. Él muere para que tú y yo seamos santificados. Y esto no lo puedes hacer desde casa. Esto ocurre cuando estamos juntos y cuando estamos unidos. Entonces, ¿ves ahora la urgencia de reunirnos? ¿Entiendes por qué es necesario que tú estés aquí? Es urgente porque Jesús murió para que estuviéramos juntos, para que nos consideremos los unos a los otros, para que nos estimulemos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos, sino exhortándonos. Había una frase parecida a lo que el pastor y nuestro gran actor William estuvieron enseñando en el vídeo, que dice: nos necesitamos unos a otros como las hojas del césped que crecen juntas o los carbones que arden juntos. Así que, resumiendo, ¿qué tenemos que hacer? Concentrarnos en nuestros hermanos, estimularlos a las buenas obras. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Juntándonos y exhortándonos. ¿Y el por qué tenemos que hacerlo? Es lo último, ¿no? Porque el día del Señor se acerca. Vamos a acabar. Mirad, hace unos días me llegó un correo de Puertas Abiertas, que es una organización cristiana que trabaja con la iglesia perseguida en todo el mundo. Y pedían oración por una familia. Y os leo más o menos lo que decía, ¿no? Mientras celebraban una reunión de oración en una iglesia hogar, un grupo de vecinos entraron y les atacaron de forma violenta. Y esto está hablando el 11 de agosto,
el pastor Rajesh Gupta, junto con su mujer y su hija, fueron atacados mientras celebraban una reunión de oración. Esto es en India, ¿vale? El ataque fue tan violento que todos acabaron con heridas de gravedad. El pastor y su mujer sufrieron daños graves y acabaron con fracturas por todo el cuerpo. Sin embargo, el acontecimiento más terrible ocurrió cuando el grupo de atacantes, que constaba de una veintena de personas, comenzaron a atacar a Julie, la pequeña de 8 meses, hija del pastor. La bebé fue golpeada contra un muro, sufriendo heridas de gravedad. Todos se encuentran recuperándose de las heridas recibidas, pero la mujer del pastor se encuentra en un estado de especial gravedad. En estos momentos está intubada, conectada a un ventilador, mientras los médicos están pendientes de que pueda mejorar. Esto está ocurriendo ahora mismo, en otros países. Hermanos nuestros están sufriendo estas cosas. ¿Y cómo es posible que en todo el mundo hayan cristianos que se arriesgan a reunirse sabiendo que esto es un riesgo que corren? ¿Cómo puede ser que en medio de un ambiente tan hostil y tan difícil sigan insistiendo en juntarse y en reunirse? Pues lo siguen haciendo porque han entendido lo importante que es. Porque han entendido que a pesar del riesgo que la persecución implica, es más importante reunirse. Y han entendido que lo que el autor de los Hebreos decía en su carta, que los peligros que nos acechan son menos importantes que el peligro de que nos dejemos de juntar. ¿Dónde estás tú en comparación con nuestros hermanos, con esta familia que hemos leído? ¿Dónde te encuentras tú en tus ganas de reunirte, en tus ganas de venir aquí a estimular a tus hermanos al amor y a las buenas obras? ¿Qué importancia le das a los cultos? Y teóricamente puedes pensar, sí, son muy importantes los cultos, hay que ir, etcétera, etcétera. Pero ahora fíjate en cómo los tratas. Puedes ver si te importan en tu puntualidad. ¿Llegas puntual al culto o llegas tarde y te vas pronto? ¿Es importante el culto? Entonces, ¿por qué llegas tarde o te vas pronto? Si llegas tarde, si te vas pronto, ¿cómo puedes exhortar a los demás? ¿Cómo puedes estimularlo al amor y a las buenas obras? Puedes ver si te importa el culto, si prefieres verlo desde casa en el sofá o prefieres esforzarte y venir aquí. Desgraciadamente tenemos miembros de nuestra iglesia que no pueden, que realmente no pueden, pero ahora estoy hablando a los que sí que pueden, a los que escogéis no venir porque no os apetece o porque os da pereza o porque estáis muy cansados. Creo que estas palabras nos tendrían que animar a que demos importancia al hecho de reunirnos. Y creo que tendríamos que pedirle a Dios que Él nos dé amor los unos por los otros, nos dé ganas de venir al culto, a las reuniones, a todo lo que hacemos como iglesia, para que sigamos creciendo, porque Jesús murió para que estemos juntos y nos hagamos crecer los unos a los otros. Así que espero que en esta mañana se haya podido entender cuál es la importancia de reunirse y que a partir de la semana que viene pues tengamos tantos apuntados que tengamos que hacer varios cultos o lo que sea, pero que entendamos que nos necesitamos los unos a los otros. Vamos a acabar con una oración. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque tú no solo te has preocupado, Señor, de nuestro destino final o de que estemos contigo en el cielo, sino que la obra que hiciste en Jesús también, Señor, tiene que ver con nosotros estando aquí en la tierra. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos despreciado estas reuniones, hemos despreciado el estar juntos y, Señor, te pedimos que nos des amor por la gente, que nos des amor por nuestros hermanos para que vengamos, nos esforcemos, Señor, en hacernos crecer los unos a los otros y en todo esto, Señor, tú seas glorificado. Que la gente de fuera pueda ver
Señor, que tú eres real, que Jesucristo realmente murió en una cruz, resucitó, y que, Padre, entiendan que este amor que tenemos los unos por los otros viene de ti. Señor, ayúdanos ahora en este nuevo curso que empezamos. Danos sabiduría. Señor, necesitamos saber cómo encarar esta crisis del coronavirus, estas restricciones de aforo. Señor, te pedimos que nos ayudes, que nos des sabiduría y sobre todo que nos des amor los unos por los otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.